Todos aprueban que estamos grabando, van a llegar algo ahí en las teclas. Vamos a orar. Bendito Dios, pedimos que hoy esta historia que vamos a compartir de tu palabra nos anime, nos reta, Señor, nos cambia la vida para glorificar a tu nombre. Habla a nosotros, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan, amén. Ok, hace 8 días hablamos de Juan el Bautista. Estamos en el libro de Juan y estamos pasando por el libro de Juan. Y hace 8 días hablamos de Juan el Bautista, que era llamado por Dios desde su niñez a predicar. Y los fariseos mandaron personas para platicar con él, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y él les dijo algo. Él confesó y no negó, pero confesó. ¿Quién se acuerda que confesó? Cheryl, ¿qué confesó? Que confesó que no era el Cristo. Que no era el Cristo y tampoco era él. Profeta. Y tampoco era Elías. Elías. Muy bien, vamos a darle un aplauso a Cheryl, ella hizo bien. Entonces, luego él dijo, ellos dijeron, pues, ¿quién eres tú? Entonces, para dar respuesta a los fariseos que nos mandan, y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Eso, prepare el camino del Señor. Y los sacerdotes y levitas y fariseos estaban contentos o no contentos de escuchar que él estaba cumpliendo profecía. No muy contentos. Le hacen una pregunta, ¿por qué bautizas entonces si no eres ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías? Aunque estaba cumpliendo profecía, uno piensa, wow, está cumpliendo profecía, eso ha de ser importante, ¿no? Pero no lo aceptan. Muy bien, entonces, seguimos adelante un poquito. Que Dios el Padre le dijo que hablara sobre su Hijo, prepare el camino. Y Jesús llega para ser bautizado. Y Juan el Bautista dice, mira, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bautiza a Jesús. Y luego la paloma, el Espíritu Santo desciende como una paloma y queda sobre Jesús. Y el Padre le habla a Juan y le dice, Juan, a donde tú ves el Espíritu descendiendo y quedando, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Y Juan da testimonio y dice, este es el Mesías. Muy bien. Entonces, ahorita empieza nuestra historia. El siguiente día estaba Juan con 2 de sus discípulos. Y Jesús pasaba por ahí. Y Juan dijo, miren, el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos salen de Juan y siguen a Jesús. Jesús ve que le están siguiendo y le dice, ¿ustedes qué buscan? Y ellos dicen, Rabino, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde estás quedándote? Y Jesús les dijo a los 2 discípulos, vengan y vean. Y fueron con Jesús y quedaron con él ese día porque era como las 4 de la tarde. Primero, uno de los discípulos que seguían a Jesús se llamaba Andrés, como Andrés. Y él tenía un hermano que se llamaba Simón, Pedro. Entonces, primero Andrés va a recoger a su hermano Pedro y le dice, Pedro, Simón, Pedro, hemos encontrado el Mesías, que quiere decir el Cristo. Entonces lo toma a Pedro y lo lleva a Jesús. Jesús le dice, tú eres Simón Pedro, hijo de Jonás, yo te voy a llamar Pedro, que quiere decir roca. Así termina nuestra historia. Muy interesante, muy bonita historia, ¿no? ¿Quién quiere intentar repetir la historia? Empezando con el próximo día, pasaba Jesús y Juan, perdón, el próximo día estaba Juan con 2 de sus discípulos. ¿Y quién pasaba?
¿Quién pasaba? Abren sus micrófonos. El Todos hermano de hablan. Pedro. Muy bien, muy bien, Carlos. Abren todos sus micrófonos porque ahorita van a contestar, vamos a repasar la historia. Ok, muy bien. Abren sus micrófonos. El próximo día estaba Juan con ¿cuántos discípulos? Dos. Dos discípulos. ¿Y quién pasaba por ahí? Jesús pasaba por ahí. Y Juan dice, Él es Mira, el Mesías. el Cordero de Dios. miren, el Cordero de Dios. Entonces, esos dos discípulos que estaban con Juan, ¿qué pasó con ellos? ¿Se fueron con Jesús? Se fueron con Jesús, muy bien. Fueron con Jesús y Jesús sabía que les estaban siguiendo y le hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hace? ¿Qué ¿Por qué me buscan? sigues? Muy bien, Carlos. Muy bien, Mario. ¿Ustedes qué buscan? Y ellos dicen, Ven y ven. Rabí, 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 ¿dónde, Ay, ¿dónde moras o dónde vives? ¿dónde estás quedándote? Muy bien. Y Jesús les dice, ven y ven. vengan y vean. Muy bien, muy bien. Entonces fueron con él. ¿Y cuánto tiempo se quedaba con él? Ese día, ¿no? Ese día, porque era como De tarde. las 4 de la tarde. Muy bien. Uno de ellos que seguía a Jesús, ¿cómo se llamaba él? Andrés. Andrés también es conocido como el mejor de todos los discípulos, pues, para que sepan ustedes. Se llamaba Andrés. El primero que hizo Fue a buscar a su hermano Pedro. eso exactamente, Carlos, tú lo dijiste en el principio. Fue a recoger a su hermano Pedro. Él se llamaba Simón Pedro. Y él dice a Simón Pedro, ¿qué le dice? ¿Quién se acuerda? Hemos, Encontrado el Al Mesías. Mesías. ¿qué quiere decir Cristo? Entonces, Andrés llevó a su hermano a Jesús. Jesús le dijo, tú eres Simón, el hijo de Pedro. Jonás. Jonás. Bueno, ahorita le va a decir Pedro, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Yo te voy a llamar Pedro. Pedro. Muy bien, como lo dijo Carlos. Yo te voy a llamar Pedro, que quiere decir Roca. roca. Muy bien, muy bien. Ustedes sí lo tienen bien. Estoy muy orgulloso de ustedes, recordando bien la respuesta. Muy bien, mira, Juan tenía varios discípulos, ¿no? Sí. Y Juan estaba bautizando. Y dos de sus discípulos le dejan a él y le siguen a Jesús. Juan se enojó, No. se puso triste. Mm, ¿Le tenía algún impacto? Mm. ¿No? No. Wow. Wow. Vamos a ver esta historia más acerca, es interesante. El próximo día estaba Juan con dos de sus discípulos. Y ahí pasaba Jesús. Y Juan dijo, miren, el Cordero de Dios. Y los dos discípulos de Juan siguen a Jesús. Jesús les dijo, ¿ustedes qué buscan? Eso le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Y así termina ahorita para nosotros. Entonces, los dos discípulos de Juan siguen a Jesús. ¿Qué podemos aprender de Juan? Que sus dos discípulos estaban dispuestos a seguir a Jesús. Bueno, yo creo que Juan no había hablado de otra cosa, ¿no? Les había pasado hablando de Jesús y por eso cuando le vieron, pues lo primero que querían hacer era seguirle. Wow. ¿Qué era el trabajo de Juan? ¿Se acuerdan? Preparar el camino para Ajá. preparar la Así. gente para que recibieran a Jesús, ¿no?
Sí, hasta él mismo dijo, soy la voz de aquel que clama, prepare el camino del Señor. Entonces, no le puso triste a Juan, no le puso celoso. ¿Qué más podemos aprender de Juan? De que no aceptó que le dejan 2 discípulos. Él reconocía que Jesús era mayor que Juan, que tenía, como él dijo, no era digno, ¿no? Sí. Que realmente Jesús era enviado de Dios, que era Sí. quien estaban esperando. Pero Juan también era enviado por Dios. Sí, pero él había estado hablando de Jesús, había estado proclamando a Jesús. Entonces, él sabía que era el Hijo de Dios, no solo un enviado de Dios. Cuando esos 2 discípulos dejan a Juan y siguen a Jesús, Juan los deja ir. Podría haber hecho otra cosa Juan. ¿Qué podría haber dicho, No. Melissa? Puedes decirle a sus discípulos que no vayan con Jesús. No vayan con Jesús. Ajá. Ajá. Podría haberle dicho, ¿no? Ustedes me deben el 10 antes de que vayan. A ver, Cheryl. Él podía haber ido con ellos. Oh, podría haber ido con ellos. Muy interesante. No le dijo nada a sus discípulos y no siguió a ellos. Es muy interesante. ¿Qué más podemos aprender de Juan? De que no, primero, no dijo nada a sus discípulos. Podría haberle dicho algo, no lo dijo. Pero tampoco siguió a Jesús. A ver, ¿qué podemos aprender de Juan que no siguió? Eso sí me gustó, Cheryl. Gracias. Pues lo que yo veo que él no siguió, no le siguió en ese momento, es porque él sabía que tenía un trabajo y él tenía que seguir haciendo su trabajo. En esa manera estaba siguiendo a Jesús, a Dios, ¿no? Adiós. No era su trabajo él estaba tratando de jalar la gente hacia Jesús. él y preparar el camino. Pero ¿ustedes qué opinan de eso, pues? Podría haberle seguido a Jesús, pero no lo hizo. Porque Cheryl dice que era su trabajo, preparar su camino, llevar a gente a Jesús. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo pienso que él sí le seguía a Jesús en cierto sentido, pero Ajá. claro, eran los 12 discípulos, los 12 llamados, los que estaban más cerca y más a menudo con él, ¿no? Pero había otra gente también y seguro que Juan le seguía de cerca y creía en él. Creo que eso fue lo más importante. Creía en él. Me gusta la idea que dijo Hannah y que dijo Cheryl de que estaba siguiendo a Jesús por cumplir su propio trabajo, pues, que le dio Dios. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues me gustó. Ya no terminó su trabajo, ya. Que llega Jesús, no terminó su trabajo. En esa época también creo que Juan el Bautista era el único que bautizaba. Y él no solamente bautizó a Jesús, sino también al predicar su palabra y mostrarles, ¿no?, el camino a muchas personas que no lo conocían a Cristo, él continuaba bautizando, ¿no? Sí, continuaba bautizando. Sí, aunque la gente le dejaba de seguir a él y seguía más a Jesús. Y Juan. creo que la misión de Juan el Bautista también fue que la gente se dé cuenta de sus pecados, ¿no? Y eso seguía haciendo si miramos la Biblia más adelante. Sí, seguía Él no dejó predicando. de hacer eso. Ajá. No. Y como que mostrando a la gente que ellos tenían necesidad de Jesús, de ese Cordero de Dios. ¿Qué podemos aprender de Juan? Que él seguía, como dice Hannah, seguía haciendo su trabajo.
Ya no terminó su trabajo. Que llega Jesús. ¿Quién le llamó a bautizar? A Juan. ¿Quién le llamó a Juan? Dios. Dios. ¿Y seguía bautizando Juan? Ujú. Podemos aprender de Dios, que no le dijo a Juan, ya terminó tu trabajo. Mm, Adelante, Carlos. ¿Qué podemos aprender de Dios? Ana. Yo decía que el plan de Dios no se contrapone, ¿no? Con lo que Dios ya le había hecho un llamamiento a Jesús específico y no porque vino Jesús ya no servía, ¿no? Seguía dando continuidad el llamamiento para el que fue llamado y además era parte, como dicen, de la preparación. Él seguía cumpliendo con lo que Dios le dio. Pues era parte del plan de Dios, ¿no? Era parte Era del plan de necesario Dios. que él continuara. Ajá. Era Es el mismo. necesario que él continuara para que siguiera Jesús también su parte. Pues. ¿Ustedes qué opinan de lo que dice Ada? ¿Era necesario? Buenas noches, Palmi, no te preocupes. ¿Era necesario que Juan seguía en su trabajo? Yo pienso que sí yo pienso que para que todo el mundo o toda en ese tiempo sepan quién es Jesús o qué es vivir en Jesús o qué es ir y estar con Jesús, es lo que pienso. Es muy interesante. A ver, Cheryl. Pues quizás bueno, su ministerio era muy diferente que la de Jesús porque bueno, también Jesús confrontaba fuertemente, ¿no? Pues quizás en lugar de él estar allí como discípulo de Jesús y allí escuchando, ya tenía mucho tiempo de estar escuchando la voz del Espíritu Santo y todo, ¿no? Y él sabía claramente era ese profeta, era como Elías, ¿no? Entonces él tenía que estar allí predicando, profetizando, eso era como su don, ¿no? Y entonces necesitaba hacer lo que Dios le motivaba a hacer, confrontar y todo, preparar. Entonces, aquí está el ministerio de Juan y de repente Juan está perdiendo discípulos y Jesús está ganando discípulos, pero Juan se queda en el ministerio. ¿Ok? Y Juan no se puso celoso, como hemos visto, pues. Jesús recibe los discípulos de Juan. La historia dice que los discípulos, esos discípulos seguían a Jesús, perdón. Jesús le dice a ellos, ¿qué buscan ustedes? Ellos le dice, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde quedas? ¿Dónde estás quedándote? Y Jesús le dice, ven y vean. Y fueron con él y quedaron con él ese día porque era como las 4 de la tarde. ¿Qué podemos aprender de Jesús? De que estaba dispuesto a recibir de Juan 2 discípulos bien entrenados, supongo, pues, porque estaban con Juan. A ver, ¿qué podemos aprender del carácter de Jesús? Él va a recibirnos a todos. A ver, explica, por favor.
Jesús vino para recibirnos a todos las personas que se arrepienten, ¿no? Ujú. Él ha venido a salvarnos del pecado y Él estaba dispuesto a aceptar todos los que lo seguían para mostrarle el verdadero camino. Él no intentaba, Carlos, él no intentaba regresarlos a Juan, no intentaba que sigan apoyando el ministerio de Juan. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Mario. Adelante, ayúdale a Carlos, pues. Sí, apoyando ahí con mi hermano. Sí. Yo lo veo desde mi punto de vista, es de que cuando él le dice Rabí, Jesús ve que, como dijiste tú, ya eran personas entrenadas para que ellos reconocieran a Jesús como maestro. Él veía de que sí estaban en una misma enseñanza, Juan, con lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Okay. Y estaba recibiendo a todas las personas que estuvieran dentro del mismo sentir como discípulos, porque a él después se agregaron al grupo de Jesús, ¿verdad? Okay. ¿Estaban bien entrenados? ¿Quién los entrenó? Entonces, ahí no había como de que yo soy de Juan o yo soy de Jesús, nada, no estaban peleando ese tipo de, como hoy en día sucede, ¿verdad? Me regocijo que tú dijiste que hoy en día sucede, porque le iba a preguntar, pues, hoy en día sucede eso, pues, que no tienen tantos celos. Carlos, ¿es usted pastor ahí en Perú o qué hace, pues? No, soy solo hermano. Hermano, Hemos bueno, tenido no. acá en mi casa, bueno, iniciamos hace unos, 6 años más o menos, iniciamos una célula. Okay. Ya la célula se abrió a un nuevo terreno que compraron y ahí se abrió una iglesia donde yo gracias vivo. a Dios. Okay. Entonces, ahí se continúa la obra. Okay. Entonces, ¿el pastor aprobó que se abriera la obra? ¿No se puso celoso? No. Ha de ser un poquito como Juan el Bautista. Entonces, estos dos discípulos, Mario dijo algo interesante. Ellos dijeron rabí, que quiere decir maestro, lo reconocían. ¿Qué podemos aprender de esos dos discípulos que reconocían que Jesús era un rabino? Y luego Andrés dice que él es el Mesías. Entonces, ¿qué podemos aprender de esos dos, del carácter de esos dos discípulos? De que reconocían quién era Jesús. Bueno, más que todo, creo que ellos obedecieron la voz de su maestro, ¿no? Su maestro era Juan el Bautista y él dijo, he ahí el Cordero de Dios, ¿no? Él es el Mesías y ellos le hicieron caso. Oh, es muy interesante. ¿Quién es el que confirma en el corazón de que Jesús es el Mesías? No tanto que Bautista haya confirmado en el corazón, ¿no? Ajá. En el corazón nos confirma, creo, el Espíritu. Okay. El Espíritu Santo nos confirma a nosotros en la actualidad, ¿no? Pero en esa época, pienso yo que lo que estamos leyendo y lo que usted ha narrado, creo que los discípulos creyeron a su maestro y lo siguieron a Jesús. Okay. Al conocerlo a Jesús ya se dieron cuenta, ¿no? Okay. La Biblia dice, creo que en Mateo 16, que Jesús dice, mi Padre es el que revela que soy el Cristo, pues a Pedro, no tanto el Espíritu sino el Padre. ¿Qué podemos aprender de estos dos discípulos? De que podían escuchar al Padre por medio de Juan y seguir a Jesús. No lo seguían nomás a la ligera, lo seguían. Entonces, ¿qué podemos aprender de su carácter de ellos? De que reconocían que Jesús era el Mesías. Buenas noches. Buenas noches, Mali. Buenas noches, Mali. Pues creo que eran unos buenos discípulos de Juan, ¿no? Habían escuchado con atención todas las palabras que Juan había dicho
para poder reconocer a Jesús como su Señor. Creo que Juan también fue un buen maestro y ellos unos buenos discípulos. Y seguían a Jesús. Y ellos dicen, ¿es Cheryl? Ajá, y que querían lo que, como yo creo Juan les habían enseñado tanto sobre Jesús, Ajá. que tenían no ansiedad, pero un deseo grande para conocerlo. Y cuando ya llegó en la escena, como que querían ser parte de eso, porque Juan había dicho que él solamente bautizaba con agua y Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo Eso. y que Jesús era tan más grande que él y todo. Entonces, pues, ¿cómo no van a seguir a Jesús? ¿Cómo no van a seguir a Jesús? Y eso sí. A ver, Josefina. Ellos anhelaban, perdón. Está bien. Anhelaba. Primero bien, Josefina, Mario. luego Mario. Ellos sabían lo que querían y lo que buscaban. Cuando lo encontraron, lo siguieron. Oh. A ver, Mario. Sí, ellos querían más. Ellos venían aprendiendo ellos venían aprendiendo de Juan, pero ellos querían más al saber que ahí está el Cordero, el Cordero que es Cristo, ¿verdad? Entonces ellos querían tomar agua, pero directamente de la fuente, ya no quería que alguien le diera un vaso de agua, ellos querían tomar ahí. Eso sí es bonito, Mario, gracias. Entonces ellos van a Jesús y Jesús les dice, ¿qué buscan? Ellos dicen, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde estás quedando? Y Jesús dice, vengan y vengan. Y quedaron con él ese día. Eran las 4 de la tarde. Entonces, Jesús responde, vengan y vean. Y se quedaron con él. ¿Qué podemos aprender de Jesús? De que él dice, vengan, vean. Podría haberle dicho otra cosa a Jesús. Y podía haber dicho, sí, en tal calle con tal persona, ¿no? Pero quería que ellos, él sabía, yo creo que él conocía sus corazones y sabía realmente que querían y decía, vámonos, ven conmigo. Ven conmigo. Quedaron el día. Ajá, sigue. Les pudo haber dicho, no, ustedes no son mis discípulos, ustedes no eran los que andaban con Juan. Sí, muy interesante, no los dijo. En vez de decirles que no son mis discípulos, los aceptó y los llevó con él, como dice Cheryl. No les dijo, vayan ahí, digan, vengan conmigo. ¿Qué más podemos aprender del carácter de Jesús? Que los invita, pues, que pasen el día con él. Hasta, yo creo que la noche, si es las 4 de la tarde, pues va a quedar. ¿Qué podemos aprender del carácter de Jesús? Vengan. Su forma de enseñar, ¿no? Era algo relacional, que no solo dictaba clases de día, sino que quería incluirles en todos a ellos y compartir la vida con ellos, y así que aprendan y que tengan una amistad con él. Okay. No era 3 horas al día, era. Interesante. Uno de ellos que seguían a Jesús, estaba con Juan, se llamaba Andrés. Él primero va a encontrar a su hermano Simón Pedro y le dice, Simón Pedro, hemos encontrado al Cristo, que es el Mesías es el Cristo. Y lo lleva a Simón Pedro con Jesús. Simón Pedro le discutió. ¿No? ¿Pudo haberle discutido? ¿Sí? No lo discutió. No lo dijo, tú eres el menor, yo debo de verlo primero. ¿Qué podemos aprender del carácter de Simón Pedro, que fue con su hermano menor a ver a Jesús?
Era dice ahí que Pedro era mayor. No, pero sabemos que era mayor de edad porque Pedro tenía que pagar el impuesto del templo y Andrés no. Oh, y Andrés no. ¿Qué podemos aprender de Pedro, que está dispuesto a seguir a su hermanito? ¿Había en él alguna necesidad o esperanza, tal vez expectativa de, porque Andrés le dijo no, que hemos encontrado al Mesías? Una expectativa. ¿Y qué podemos aprender del carácter de Andrés, que fue primero a encontrar a su hermano? Yo siento que Andrés sabía que Pedro también Estaba buscando. tenía mucho anhelo de conocer. Quizás ellos en su familia habían hablado mucho de eso, pues no sé. Pero yo creo que él sabía que Pedro iba a recibirlo también. Buenas. Sí, adelante, Mario. No, estás contestando el teléfono, creo. Sí, perdón. Sí, ok, sí, está bien. ¿Andrés pudo haberle quedado con Jesús todo el día en vez de ir por su hermano? ¿Qué podemos aprender de Andrés que no invirtió ese tiempo, que pudo haberle quedado con Jesús, buscar a su hermano? Él no quería esa bendición solo para él, sino también quería que los demás, en especial su familia, fuera bendecida con la presencia de Jesús. El próximo día pudo haberle ido a recogerle a su hermano, ¿no? Uno no sabe si va a haber mañana. Él dijo, no, ¿qué tal que uno nunca sabe? Mejor me lo traigo de una. Oh, qué interesante, qué interesante. La emoción que él tenía en ese momento también. A ver, La explica. emoción. Andrés estaba ansioso por conocer al Mesías. Lo llega a conocer. Esa emoción de conocer al Mesías hace que lo lleva a traerlo a su hermano. Su hermano de repente, Pedro de repente no le pudo haber dicho, no, no te creo, ¿no? Pero él le creyó y también vino. Esa emoción, entonces el conocer a Jesús, estar invitado a su casa, sí le impactó entonces a Andrés, ¿no? Sí le hubo un impacto en Andrés, en la vida de Andrés. Suficiente para dejar ahorita salir de Jesús, coger a su hermano, traerlo. ¿Qué más podemos aprender de Andrés? Que estaba dispuesto a perder esa hora, media hora, que pudo haberle invertido con Jesús. Ahorita va para su hermano recogerlo. ¿Qué más podemos aprender de Andrés? De ese impacto que tenía. Que el amor estaba muy... A ver, Ada primero, luego Carlos. Que había sido impactado grandemente y quería que su hermano fuera partícipe, tal vez como habían dicho, sabía que tenía necesidad o habían platicado ellos de Mesías, pero pues era generoso, era compartido, quería que lo especial que él había visto en Jesús, su hermano también lo descubriera, lo viera. Amén, amén. Sí. A ver, Carlos. el amor, iba a decir. El amor. El amor de hermano, de familia. De conocerlo a Cristo y buscarlo a su hermano Pedro. Y luego que llega
Jesús no habla con Andrés, sino habla con Pedro. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero yo te voy a llamar Pedro, que quiere decir piedra o roca. Andrés se puso celoso. No, ¿verdad? Interesante. Podemos aprender del carácter de Andrés, que estaba dispuesto a invertir ese tiempo en su hermano. Y cuando lleva a su hermano... Él era un buen discípulo de Juan el Bautista, al parecer. Oh, un poquito más, por favor. A ver. Sí, porque Juan el Bautista también, su tarea era indicar el camino a Jesús, ¿no? Hacia Jesús y hacía lo mismo. Y no, como que no le quitaba nada a él, pero esto le llenaba. Oh, gracias, Ana, gracias. Carlos dijo, y Hannah lo acaba de también compartir un poquito, de que la emoción de conocer a Jesús o conocer algo de Dios, le emociona a uno para compartir con otros y no estarse celosos, no estarse miedosos, sino regocijar. Pues. Sí. Hoy en día, uno se emociona cuando conoce algo de Dios. ¿Sí? ¿En qué cosas podemos emocionarnos? Por su perdón. Su perdón en nuestra vida, ok, muy bien. ¿Otra cosa? Cuando se encuentra algo en su palabra, quizás. Una respuesta o una oración. También una respuesta y una oración, sí, Palmira, eso sí se emociona uno, ¿verdad? ¿A ti? A ver, ¿perdón, Ada? No, dije que alguna bendición. ¿Alguna bendición? Sí. ¿A ti o alguien que conoces, has recibido de Dios alguna bendición, alguna palabra, una emoción? ¿Lo has compartido con otra persona? ¿Y quieres decirnos qué pasó? Yo comparto si quiere, pues. Dios nos bendijo somos 33, 34 años en el campo misionero. Y en esos 34 años, este es el primer año en que tenemos un carro que es muy bien, que es superior, pues, es gracias a Dios. Y pudimos llevar una niña, una señorita que vive en Cuernavaca, en el carro con su mamá a un pueblito que está cerquita, pasar el fin de semana con ellos, mientras que encuentra su trabajo, tenía un trabajo, tenía un departamento y le llevamos para allá para bendecirse, pues, para ser parte de su vida, de esa familia también. Era muy emocionante, les gustó, ¿verdad, Cheryl? Era bonito llevarlos ahí. Bendecir, ser parte de la bendición. Sí, yo quiero compartir algo. Ok. Como antenoche, yo casi me iba a dormir y Johnny llegó porque había ido a traducir por un pastor y habían ido a un pueblo cerca de aquí y que él llega con, brincando y como gritando. Y él empezó a contarme de que en la iglesia como las cosas que Dios había hecho allí, que habían orado por por varias personas ahí y dos sanidades muy hermosos, uno de un hombre que había estado en 2 años en una silla de ruedas porque tenía tanto dolor en sus pies, no podía parar o caminar.
y que al final él estaba hasta danzando y que Oh, gloria a Dios. y entonces Sí, sí. otra mujer, entonces era bonito porque él estaba tan emocionado y yo escuchándolo me emocioné con él. Y entonces hoy teníamos 2 visitas en la casa y le dije a Johnny, cuéntales lo que pasó antenoche con esas personas que eran sanadas y él les contó. Entonces como que algo que ves que Dios hace, quieres contarlo. Quieres, no lo quieres como esconderlo, porque sabes que le va a bendecir a las otras personas y va a aumentar su fe también. Sí. Y creo que una de las personas que estaba en la mesa ha estado luchando mucho con su fe, mucho, casi al punto de como ya no seguir a Jesús. Pero ella dijo, wow, eso aumenta la fe, Aumenta la mucho, ¿verdad? Y le animó. Entonces, bueno. Sí, gracias, Cheryl. ¿Otra persona quiere compartir la emoción de haber compartido algo que Dios le dio? A ver, Bueno, Hannah. no sé si esto responde a la pregunta, pero me hizo pensar mucho. Alguien dijo que una bendición de parte de Dios es respuesta a oración, ¿no? Sí. Y en esta historia se ve claramente que, bueno, yo veo que Andrés había estado allí como discípulo de Juan, ¿no? Él se había dedicado a esas cosas. Y Pedro, ¿en qué se había dedicado? En la pesca. Sí, sí, sí. No, y seguramente Andrés también había anhelado que su hermano también venga y que se acerque más a cosas de Dios. Y eso sí sucede hoy en día y a mí también me ha pasado, ¿no? Que uno está orando por mucho tiempo por alguna persona y cuando Dios contesta, no, y esa persona se acerca a Dios, pues ahí uno no piensa que, y como que uno no se pone celoso, que por qué Dios le trata con esa persona, sino que uno se pone muy feliz, ¿no? Porque es una respuesta a uno mismo y así se extiende la bendición, ¿no? Amén. Sí. Amén, amén. Gracias, Ana. Exactamente eso, sí. ¿Otra persona quiere compartir? Por aquí, pues también no sé si Más cuadre fuerte, mucho Mali. con... ¿Me Quizás se congeló, no sé. escucha? ¿Me Te escuchan? escucho. Sí. Ok, pues no sé Alguien también dice si algo. tenga mucho que ¿Me ver, escuchan? pero ¿sí oyen? Sí, sí. Ok, que sí es importante querer compartir la bendición de conocer a Jesús. Incluso tenía una amiga que había sido mi amiga de bachillerato y su familia había creído en Jesús desde muy pequeña ella, pero luego que su mamá murió, ella se apartó de las cosas del Señor. Y siempre estaba allí invitándola y animándola a que volviera a los caminos del Señor. Y ella siempre me decía que todo tiene su tiempo, no hay afán, todo tiene su momento, no se preocupe. Y bueno, llegó al punto en que dije, no, ya de pronto también la estoy molestando, pero en mi veo que esa oración no solo de mi parte, sino de algunas otras personas a su alrededor y esa insistencia de tantos en la vida de ella, trajo fruto. Ahora es una gran intercesora, una gran mujer del Señor y pues ahora da gracias por haberle insistido tantas veces tantas personas. Gracias, hermanos. Acaba de perder un poquito del audio, entonces lo voy a tener que ver eso al ratito. Un testimonio más que alguien quiere compartir. ¿Un testimonio más de alguien? ¿Hello? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, no te escucho.
Muy bien, voy a hacer una pregunta más, entonces, es para llevar a su casa luego. En esta historia vimos de que cuando Dios nos da algo, produce emoción para compartir con otros, ¿no? Entonces, la pregunta es, en el futuro, cuando Dios te da algo, ¿cómo puedes tú bendecir a otros con la misma bendición que has recibido? Amén. Muy bien, vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias te damos por esta historia de la emoción de conocer a Cristo y compartirlo con otros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo, hacer lo mismo que hizo Andrés, hizo Juan el Bautista, y que queremos hacer lo mismo nosotros. Amén. 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 Amén, hermano. Ok. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí. ¿Están hablando ustedes? Sí. ¿Alguien dice algo? No escucho nada. Ah, de repente el audio Bueno, está apagado. nos vemos en 8 días. Hanna, Mali, Mario, Mali, Elisa, si quieren contar una historia, me dicen luego. Ada también, le mando la lista para que puedan estar ustedes involucrados en lo mismo. Amén. Amén. Feliz Pongan noche sus a pulgares todos. arriba para que Noche, sepan chao, que nos vemos. Josefina. Chao. Bendiciones. Hasta luego a Feliz todos. noche, Un Dios gusto les bendiga. Saludos, conocerlos. Palmi. Chao. Muy bien, Chao. amigos. Feliz Luego año, les veo, Palmira. pues. Feliz año, Josefina. Dios les Chao. bendiga. A todos. Bendiciones a todos.